Hola, bienvenidos a Código Conspiración, el lugar donde revelamos los secretos ocultos, las verdades prohibidas y los misterios que desafían la historia oficial. Comencemos. La muerte es uno de los mayores temores de la humanidad. Es lo único de lo que no se puede escapar, sin importar la riqueza, el poder o la influencia. Pero cuando observamos el inicio de la historia humana, surge una pregunta inquietante entre Adán y Eva: ¿quién murió primero? La mayoría de las personas asumen que conocen la respuesta, pero la verdad escondida en la Biblia es mucho más impactante de lo que piensan. Adán y Eva no fueron creados para morir. Dios los formó con sus propias manos, los colocó en un mundo perfecto y les dio dominio sobre toda la creación. Tenían todo: amor, seguridad y hasta el potencial de la vida eterna. Imagínalo, una vida sin enfermedades, envejecimiento ni pérdidas. Ninguna cantidad de riquezas o lujos podía compararse con el paraíso que les fue concedido, y aún así lo perdieron todo. ¿Por qué? Porque creyeron una mentira que aún hoy engaña a la gente, una mentira que hace que las personas intercambien lo verdaderamente valioso, el amor de Dios, la paz y la vida eterna, por placeres temporales, por posesiones efímeras, por dinero que se puede ganar y perder en un instante. El mismo engaño que llevó a su caída está llevando a millones a la destrucción incluso ahora. Pero su historia guarda la clave para entender nuestro propio destino. Al descubrir quién realmente murió primero, revelaremos algo mucho mayor, una verdad divina que afecta a cada persona hoy en día. Y al final de este viaje, verás la respuesta no solo como un hecho histórico, sino como un llamado personal de atención. Si deseas sabiduría real, si quieres comprender cómo la primera muerte en la historia humana impacta tu vida ahora, quédate conmigo hasta el final. Este es un conocimiento que pocas personas tienen, y una vez que lo aprendas, nunca verás la historia de Adán y Eva de la misma manera. Antes de comenzar, tómate un momento para suscribirte a este canal. Si eres alguien que valora la verdad bíblica y desea descubrir misterios que pasan desapercibidos, entonces perteneces aquí. Únete a este viaje porque lo que estás a punto de descubrir cambiará la forma en que ves no solo el pasado, sino también tu propio futuro. Ahora déjame preguntarte algo importante. Estás aquí porque valoras la palabra de Dios, y eso significa que entiendes el poder de la declaración. Así que quiero que te tomes un momento y comentes esto: confío en que Dios me dará la victoria sobre cada obstáculo. Escríbelo ahora porque las palabras tienen poder, y al declararlo, estás hablando esta verdad en tu vida. Y daré un corazón a cada comentario. Adán y Eva lo tenían todo. Caminaban con Dios, vivían en un mundo intocado por la muerte y no les faltaba nada. Sin embargo, tomaron una decisión fatal que cambió todo. No fue solo un error, fue el rechazo del mayor regalo que tenían. Dios les había advertido claramente: puedes comer libremente de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Esto no era solo una regla, era un límite puesto por amor. Pero el enemigo torció las palabras de Dios. Hizo creer a Eva que Dios les estaba ocultando algo, que si tomaba lo prohibido, ganaría algo mayor, sabiduría, poder, tal vez incluso algo más de lo que Dios les había dado. ¿No es esa la misma mentira que atrapa a la gente hoy en día? La idea de que el camino de Dios no es suficiente, que necesitamos más riqueza, más éxito, más lujo, a cualquier costo. ¿Cuántas veces las personas persiguen riquezas pensando que el dinero les traerá seguridad solo para encontrarse más ansiosas, más vacías y más perdidas que antes? Eva miró el fruto, era agradable a los ojos, deseable para ganar sabiduría. Extendió la mano, lo tomó y comió. En ese momento, algo invisible se rompió dentro de ella. Una muerte espiritual ya había comenzado, pero nada sucedió de inmediato. No sintió dolor, ni sufrimiento. Se volvió y se lo dio a Adán, y él también comió. Y entonces todo cambió, sus ojos se abrieron, pero en lugar de sentirse poderosos, sintieron vergüenza. En lugar de sabiduría, sintieron miedo. En lugar de ganar más, lo habían perdido todo. Y cuando oyeron a Dios caminando en el jardín en lugar de correr hacia él, se escondieron. Esa es la primera señal de la muerte espiritual. La separación de Dios. Aún respiraban,
pero algo dentro de ellos ya había comenzado a morir. Y desde ese momento, la cuenta regresiva hacia sus muertes físicas había comenzado. Aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Muchos asumen que porque Eva pecó primero, debió haber muerto primero, pero la Biblia guarda silencio sobre su muerte. No nos dice cuánto tiempo vivió ni cuándo falleció. Solo registra la vida de Adán, 930 años. Este silencio es significativo, conduce a un misterio más profundo, uno que la mayoría de la gente nunca ha considerado. Si Eva fue la primera en pecar, ¿significa eso que fue la primera en morir? ¿O sucedió algo más que cambió el curso de sus destinos? Pronto descubriremos la respuesta, pero antes de continuar, quiero escuchar tus pensamientos. ¿Qué piensas? ¿Quién crees que murió primero y por qué? Comenta abajo, y descubramos esta verdad juntos. El momento en que Adán y Eva comieron el fruto prohibido, el mundo cambió para siempre. Lo que antes era un paraíso lleno de abundancia, armonía y vida se convirtió de repente en un lugar de lucha, escasez y muerte. Habían elegido el conocimiento sobre la obediencia, el placer temporal sobre la seguridad eterna, y las consecuencias fueron irreversibles. Al principio, no comprendieron completamente lo que había sucedido. Todavía tenían los mismos cuerpos, el mismo aliento, la misma capacidad para moverse y pensar, pero algo dentro de ellos había cambiado. La paz que una vez conocieron se había ido. Una inquietud, un miedo que nunca habían experimentado antes, ahora los consumía. Se sentían expuestos, avergonzados, vulnerables. Esto es lo que el pecado hace. No siempre destruye instantáneamente, corrompe gradualmente, entra como algo pequeño, algo que parece inofensivo, pero con el tiempo, erosiona la base de todo lo bueno. La riqueza de paz que una vez tuvieron fue ahora reemplazada por un vacío que ninguna cantidad de lujo o riquezas podría llenar. Entonces Dios vino caminando en el jardín. Antes de esto, su presencia había sido su mayor alegría. Ahora era su mayor miedo. Se escondieron entre los árboles, tratando desesperadamente de cubrir su desnudez con hojas de higuera. Pero, ¿cómo te escondes de aquel que lo ve todo? ¿Cómo cubres lo que solo Dios puede restaurar? Adán, ¿dónde estás? La pregunta no era por el bien de Dios. Él sabía exactamente dónde estaban. Era por el bien de Adán. Dios le estaba dando una oportunidad para salir, para confesar, para asumir la responsabilidad. Pero en lugar de reconocer su pecado, Adán culpó a Eva, y Eva, a su vez, culpó a la serpiente. Este es otro efecto del pecado. Hace que las personas desvíen la responsabilidad. En lugar de arrepentirse, justifican. En lugar de buscar restauración, se esconden detrás de excusas. Y así, la perfecta unidad entre ellos se rompió. Dios pronunció las consecuencias. A la serpiente le declaró la derrota definitiva. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la suya. Él te aplastará la cabeza, y tú le herirás el talón. Esta fue la primera profecía de redención, la promesa de que un día, un Salvador vendría a deshacer lo que se había hecho. A Eva le declaró dolor en el parto, una lucha en su relación con Adán, un sufrimiento que nunca había conocido antes. Y a Adán, le declaró trabajo y dificultad. La tierra, que una vez daba fruto sin esfuerzo, ahora lo resistiría. Tendría que trabajar con el sudor de su frente, y al final, regresaría al polvo del que fue formado. Ya no estaban rodeados por una provisión sin fin. Ya no podían comer libremente del árbol de la vida. En cambio, fueron expulsados, enviados a un mundo que les recordaría cada día lo que habían perdido. Puedes imaginar el dolor, el momento en que salieron del jardín. Sabían que nunca caminarían con Dios de la misma manera otra vez. Habían elegido su propio camino, y ahora tenían que vivir con las consecuencias. Pero una cosa permaneció, incluso frente a su fracaso, Dios no los dejó sin esperanza. Los vistió, no con hojas de higuera, sino con túnicas de piel. Por primera vez, algo tuvo que morir para cubrir su vergüenza. Una vida fue tomada, se derramó sangre, era una sombra de lo que vendría, un signo de que un día se haría un sacrificio mayor para cubrir los pecados del mundo. Adán y Eva ahora enfrentaban una nueva realidad, una en la que la vida era frágil, el tiempo era limitado, y la muerte era inevitable. Pero, ¿quién sería el primero en experimentarlo?
¿Quién sería el primero en cruzar el umbral de la vida hacia lo desconocido? La respuesta estaba por llegar, pero no sería lo que nadie esperaba. La vida fuera del Edén no era nada como lo que Adán y Eva habían conocido antes. Los vibrantes colores del jardín habían sido reemplazados por la dureza del desierto. La abundancia de frutos gratuitos había desaparecido, y ahora Adán tenía que trabajar por cada bocado de comida. La tierra lo resistía, espinas y cardos crecían donde una vez florecía la belleza. El peso de su decisión se asentaba pesadamente sobre sus hombros. Cada día que pasaba era un recordatorio de lo que habían perdido. La paz que una vez llenó sus corazones fue reemplazada por un vacío que ningún esfuerzo podría llenar. No había vuelta atrás. Una vez tuvieron todo, la presencia de Dios, su amor, un mundo sin sufrimiento. Pero ahora vivían con las consecuencias de elegir el conocimiento sobre la confianza. Sin embargo, Dios no los había abandonado. Su amor seguía presente, incluso en la disciplina. Había prometido que un día vendría un Redentor. Y así, mientras construían sus vidas fuera del Edén, se aferraban a esa promesa, esperando que tal vez, solo tal vez, verían la restauración en su vida. Luego vino la mayor alegría que habían experimentado desde su caída, sus hijos. Eva dio a luz a Caín, su primogénito. Lo miró y dijo: con la ayuda del Señor, he traído al mundo un hombre. Ella creía que tal vez este niño era el cumplimiento de la promesa de Dios, el que aplastaría la cabeza de la serpiente. Luego vino otro hijo, Abel. 2 hermanos criados bajo la sombra de la caída, cada uno creciendo en su propio camino. Caín se convirtió en trabajador del suelo, y Abel cuidaba de los rebaños. Ambos conocían la importancia de la adoración. Ambos sabían que todo lo que tenían, incluso en este mundo roto, venía de Dios. Pero sus corazones no eran los mismos. Caín trajo una ofrenda del fruto de la tierra. Sin embargo, Abel trajo lo mejor, lo más puro, de su rebaño. Y Dios miró con favor la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín, no porque la ofrenda en sí fuera defectuosa, sino por el corazón detrás de ella. Abel ofreció con fe, confiando en la provisión de Dios. Caín, sin embargo, lo hizo por obligación, sin verdadera devoción. Los celos comenzaron a arder dentro de Caín. ¿Cómo podía Abel ser favorecido mientras él era rechazado? Esa amargura se convirtió en algo más oscuro. Lo consumió, endureció su corazón, hasta que un día, llamó a Abel al campo. Nadie sabe qué palabras se intercambiaron. Pero lo que sí sabemos es esto: Caín levantó su mano contra su hermano y lo mató. La primera muerte humana, la primera vez que la sangre fue derramada por la mano de otro. Imagina el peso de ese momento. La muerte ya no era solo una advertencia de Dios. Ahora era una realidad brutal e innegable. Abel se había ido, y Adán y Eva, por primera vez, sintieron el dolor insoportable de perder un hijo. Habían conocido el sufrimiento, pero esto era una profundidad de sufrimiento que nunca imaginaron. El hijo que amaban se había ido, y el hijo que quedaba estaba maldito. Caín fue expulsado, marcado por Dios como un vagabundo, viviendo para siempre con el peso de sus acciones. Y para Adán y Eva, la realidad se hundió. El pecado no solo había traído la muerte al mundo, había destrozado su familia. El paraíso que una vez conocieron ahora era un recuerdo lejano, y el dolor de sus elecciones apenas había comenzado. Y, sin embargo, la pregunta aún permanecía. Entre Adán y Eva, ¿quién sería el primero en morir? Habían perdido a su hijo, pero su propio tiempo aún no había llegado. La respuesta tomaría siglos en desarrollarse. Si has llegado hasta aquí y encuentras valor en este viaje, tómate un momento para dar like a este video. Cada pequeña acción ayuda a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escuchar la verdad. El peso de la muerte de Abel se cernía como una sombra sobre Adán y Eva. La realidad del pecado ya no era solo una advertencia, era una consecuencia viva y expirante. Habían sido testigos de la primera muerte no como un paso natural, sino como una pérdida violenta e irreversible. Caín había quitado la vida de su propio hermano, y al hacerlo, había introducido algo aún más oscuro en el mundo, el asesinato. Habían perdido no solo a un hijo, sino a 2. Abel estaba muerto y Caín, marcado por su culpa, había sido enviado a vagar por la tierra.
El hogar que debía estar lleno de alegría y nuevos comienzos se había convertido en un lugar de tristeza. El amor que una vez conocieron tan íntimamente con Dios ahora se sentía distante. Sin embargo, incluso en su dolor, sabían que la vida debía continuar. La promesa de Dios de redención no había sido olvidada, y con el tiempo, Eva concibió nuevamente, dando a luz a un hijo llamado Set. Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, dijo. Era un recordatorio de que incluso en medio de la pérdida, el amor de Dios no los había abandonado. Set creció, y a través de él, nació una nueva generación, una que continuaría el linaje que eventualmente llevaría al Redentor prometido. Pero Adán y Eva estaban envejeciendo. La vitalidad que una vez tuvieron en el Edén había desaparecido hace mucho tiempo. La lucha por sobrevivir, el esfuerzo del trabajo y el peso del duelo los habían envejecido. Una vez conocieron las riquezas del paraíso, una vida llena de la presencia de Dios, pero ahora conocían la carga del tiempo. Cada día, Adán podía sentirlo. La fuerza en sus manos no era la de antes. La tierra resistía más sus esfuerzos. Su respiración, una vez constante, a veces se sentía pesada. Había vivido siglos, pero sabía que llegaría el día en que su cuerpo regresaría al polvo del que fue formado. Pero ¿qué hay de Eva? La Biblia no registra su muerte, solo la de Adán. Este silencio es llamativo. Ya había fallecido, había vivido Adán años sin ella, llevando la pérdida de la mujer que había sido su compañera desde el principio, o ella lo sobrevivió, viendo cómo el hombre del que fue formada tomaba su último aliento antes de que ella también enfrentara el mismo destino. Aunque la Biblia no nos cuenta los detalles, una cosa es segura, la muerte ahora era inevitable. Y pronto, el tiempo de Adán llegaría. A medida que pasaban los años, Adán vio generación tras generación crecer y llenar la tierra. El dolor de perder a Abel nunca lo dejó por completo, pero el nacimiento de Set había renovado su esperanza. Vio a sus descendientes multiplicarse, algunos siguiendo los caminos de Dios, otros alejándose más. La misma batalla que comenzó en el Edén continuaba: obediencia frente a rebelión, fe frente a autosuficiencia, confianza en Dios frente a la búsqueda de riqueza y poder. Adán había vivido lo suficiente para ver cómo la humanidad luchaba con estas elecciones. Vio a los hombres perseguir riquezas, acumulando bienes, creyendo que el lujo podía reemplazar la presencia de Dios. Observó cómo las personas construían ciudades, reunían posesiones y perseguían el dinero como si fuera la fuente definitiva de seguridad. Pero él conocía la verdad. Ninguna cantidad de riquezas podría deshacer lo que se había perdido en el Edén. Una vez vivió en un mundo donde todo era proporcionado libremente por la mano de Dios. No había hambre, ni esfuerzo, ni necesidad de luchar. Pero ahora, después de siglos de trabajar bajo la maldición, entendía lo que realmente era el tesoro. Las verdaderas riquezas nunca se encontraron en el oro, la plata o las posesiones. Se encontraban en el amor de Dios, en la paz que solo Él podía proporcionar. A medida que Adán envejecía, su cuerpo se debilitaba, la fuerza que una vez tuvo en su juventud se desvanecía, su respiración se volvía superficial, sus pasos más lentos. Había vivido 930 años, un testimonio de la vida que Dios le había dado. Pero sabía que su tiempo estaba llegando a su fin. En esos últimos días, un pensamiento debió de llenar su mente, el recuerdo del Edén, el mundo perfecto que una vez conoció, la presencia de Dios tan cercana, el amor que lo rodeaba. Y aunque lo había perdido todo, aún se aferraba a la promesa. Un Redentor vendría, un Salvador que restauraría lo que estaba roto, que derrotaría a la muerte misma. Adán cerró los ojos por última vez, y al dar su último aliento, regresó al polvo del que fue formado. El primer hombre, el creado a imagen de Dios, había muerto. Su viaje había llegado a un círculo completo. Pero, ¿qué pasó con Eva? ¿Estuvo a su lado en esos momentos finales, o había pasado antes que él, dejándolo caminar solo por la tierra en sus últimos años? La Biblia guarda silencio sobre su destino, y quizás eso es intencional, porque al final, la historia nunca se trató de quién murió primero. Se trataba de la consecuencia del pecado, la realidad de la muerte, y la esperanza de redención que un día vendría. La pregunta sigue siendo, si Adán, el primer hombre, no pudo escapar a la muerte,
¿qué significa eso para el resto de la humanidad? Si incluso él, formado por las propias manos de Dios, regresó al polvo, ¿qué esperanza tenemos nosotros? La respuesta yace en la promesa que aún espera cumplimiento en aquel que un día derrotará a la muerte misma. La muerte de Adán marcó el final de una era. El primer hombre creado por Dios mismo había regresado al polvo. Su larga vida fue un testimonio tanto de las consecuencias del pecado como de la paciencia de Dios. Había visto el mundo cambiar ante sus ojos. Había sido testigo del surgimiento de naciones, la búsqueda de riqueza, y la corrupción que se infiltró en la humanidad mientras perseguían el poder y las riquezas en lugar de buscar la presencia de Dios. Pero incluso después de que Adán se fue, la batalla continuó. Los descendientes de Adán y Eva vivieron en un mundo donde el pecado había echado raíces, donde las personas buscaban satisfacción en el lujo, en las posesiones, en acumular más y más. Sin embargo, nada de eso podía borrar el peso de la muerte que se cernía sobre todos ellos. Trabajaban sin cesar, construían imperios, y buscaban dinero como si pudiera comprar de regreso la vida que se había perdido en el Edén. Y Eva, su nombre se desvanece en el silencio. La mujer que estuvo allí al principio, la que compartió tanto la alegría del paraíso como el dolor de la caída, desaparece del registro. Había muerto primero, su cuerpo descansado mucho antes del último aliento de Adán, o había vivido viendo al hombre del que fue formada tomar su último aliento antes de que ella también enfrentara el mismo destino. La Biblia no nos lo dice, y quizás eso es intencional, porque al final, la verdadera pregunta nunca fue sobre quién murió primero, sino sobre lo que realmente significa la muerte. Lo que Adán y Eva perdieron no fue solo la vida física. Fue la riqueza de la presencia de Dios, la seguridad de saber que estaban completamente provistos, la paz inquebrantable que solo viene de caminar en perfecta comunión con su Creador. Habían cambiado la vida eterna por un placer temporal, y las generaciones que siguieron continuaron haciendo ese mismo intercambio, buscando consuelo, dinero y lujo, creyendo que esas cosas podían reemplazar lo que se perdió. Pero la promesa de redención no había sido olvidada. La profecía que Dios había hablado en el jardín aún estaba en pie. Un Salvador vendría, alguien que aplastaría la cabeza de la serpiente, que revertiría la maldición, que traería vida de nuevo a aquellos que estaban destinados a la muerte. Adán lo había creído, Eva lo había creído, y aunque sus cuerpos habían regresado al polvo, su fe en esa promesa permaneció. La verdadera pregunta ahora es esta: si ellos, los primeros humanos, no pudieron escapar a la consecuencia del pecado, ¿qué esperanza hay para nosotros? Si la búsqueda de dinero, éxito y posesiones terrenales no pudo salvarlos, ¿qué es lo que realmente importa al final? Hay una respuesta, pero es una que muchos se niegan a aceptar. Es una verdad que va en contra de todo lo que el mundo enseña sobre el éxito, la riqueza y el poder, y, sin embargo, es la única verdad que puede liberarnos. Si este mensaje te ha abierto los ojos, no te lo guardes. Compártelo con alguien que necesite escucharlo porque la batalla que comenzó en Edén todavía se está librando hoy. El tiempo avanzó, las generaciones pasaron, y el mundo continuó su implacable búsqueda de poder, riqueza y estatus. Los descendientes de Adán y Eva se multiplicaron, llenando la tierra con ciudades, culturas y ambiciones. Pero sin importar cuánto lograran, sin importar cuánto dinero acumularan, cuántas riquezas poseyeran, o cuánta lujuria los rodeara, una verdad permaneció: la muerte era inevitable. La misma maldición que se llevó a Adán y Eva eventualmente vino por cada hombre y mujer después de ellos. Reyes y gobernantes, comerciantes y campesinos, ricos y pobres, todos enfrentaron el mismo destino. Algunos intentaron prolongar sus vidas con riqueza, creyendo que sus riquezas podrían comprarles seguridad. Construyeron grandes monumentos a sus nombres, buscando ser recordados, creyendo que sus legados podrían vencer al tiempo. Pero al final, la muerte llegó para todos ellos. La historia de Adán y Eva no se trataba solo de su caída. Se trataba del patrón que se repetiría para toda la humanidad. Las personas continuaron haciendo el mismo intercambio que hicieron en el jardín. Eligiendo placeres temporales sobre la seguridad eterna, persiguiendo cosas que no pueden durar en lugar de buscar lo único que sí lo hace. Pero Dios ya había puesto en marcha un plan.
Incluso frente a la muerte, había prometido vida. Desde el principio, había declarado que vendría un Redentor, alguien que desharía el daño del pecado, que rompería el poder de la muerte de una vez por todas. Ese Redentor vino. Jesucristo entró al mundo, no como un rey cubierto de oro y joyas, no como un gobernante que manejaba el dinero y el lujo, sino como un humilde siervo. Vivió sin riquezas, sin estatus, sin perseguir las cosas que el mundo valora, y, sin embargo, tenía algo mucho mayor, la vida misma. Donde Adán había fallado, Jesús triunfó. Donde Eva fue engañada, Jesús permaneció firme. No cayó en la misma trampa de buscar algo más allá de lo que Dios ya había dado. Y por eso, pudo hacer lo que ninguna riqueza, ninguna cantidad de dinero, ningún poder terrenal podría hacer jamás. Él conquistó la muerte. A través de su sacrificio, la maldición fue rota. El poder que el pecado había tenido sobre la humanidad fue destrozado. El camino de regreso a la vida eterna, la vida que Adán y Eva habían perdido, ahora estaba abierto. Pero al igual que en Edén, la elección permanece. Cada persona aún enfrenta la misma decisión que enfrentaron Adán y Eva. ¿Confiarán en Dios, o perseguirán sus propios deseos? ¿Buscarán las verdaderas riquezas de la vida eterna, o continuarán persiguiendo la riqueza que pasará? Adán y Eva no pudieron escapar a la muerte. Nosotros tampoco podemos, pero la diferencia es que ahora tenemos una elección. La pregunta no es solo quién murió primero, Adán o Eva. La verdadera pregunta es ¿qué sucede después de la muerte? ¿Estás listo para esa respuesta? Porque al final, no se trata de cuánto tiempo vivamos, cuánto ganemos o lo que logremos. Se trata de si aceptamos el regalo de vida que Jesús ha ofrecido. Lo mismo que Adán y Eva perdieron ahora puede ser restaurado, pero solo para aquellos que estén dispuestos a recibirlo. La historia de Adán y Eva no es solo historia, es un reflejo de nuestras propias vidas. Sus elecciones, sus fracasos, su anhelo por algo mayor, todo refleja las mismas luchas que enfrentamos hoy. Perdieron el mayor tesoro de todos, no dinero, no riquezas, no lujo, sino algo infinitamente más valioso, la vida eterna en la presencia de Dios. La pregunta es, ¿cometeremos el mismo error? Las personas pasan sus vidas persiguiendo riqueza, creyendo que la seguridad financiera les dará paz. Persiguen el lujo, pensando que les traerá felicidad. Se dedican a carreras, poder y estatus, esperando escapar al miedo de no tener lo suficiente. Pero al final, nada de eso puede detener lo que le sucedió a Adán. Ninguna cantidad de dinero podría haberle comprado un aliento más. Ningún nivel de éxito podría haber revertido su regreso al polvo. Las verdaderas riquezas, la verdadera riqueza no se encuentra en lo que el mundo ofrece. Se encuentra en Dios. Se encuentra en su amor, en sus promesas, en la seguridad que solo Él puede dar. Y el mayor regalo de todos es este. A través de Jesucristo, la maldición de la muerte ha sido rota. El camino hacia la vida eterna ha sido reabierto. La elección que Adán y Eva rechazaron ahora se nos da de nuevo. La única pregunta es, ¿qué elegirás? Si hoy fuera tu último día, ¿dónde estarías? ¿Has estado construyendo tu vida sobre cosas que se desvanecerán, o estás buscando lo único que realmente perdura? ¿Estás acumulando tesoros que serán arrebatados, o estás invirtiendo en lo que no se puede perder? Esta es una decisión que no puede esperar. Tienes la oportunidad ahora mismo de alinear tu vida con Dios, de buscar su reino por encima de todo. Porque cuando llegue la muerte, y llegará para todos, solo una cosa importará, si has elegido la vida en Cristo. Si este mensaje te ha hablado, actúa. Suscríbete a este canal y activa las notificaciones para que puedas seguir aprendiendo las profundas verdades transformadoras de la vida de la palabra de Dios. Y no te detengas aquí. Hay otro video en la pantalla ahora mismo que te llevará aún más profundo en este tema. Haz clic y míralo ahora. Si este conocimiento te ha transformado, compártelo con alguien que necesite escucharlo. No guardes la verdad para ti mismo. La historia de Adán y Eva fue solo el comienzo. La verdadera historia es lo que sucede después. La pregunta es, ¿estarás listo?